Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El filósofo, político, escritor y periodista Ernst Fischer nació en Austria en el año 1899 y murió en 1972. Sobrevivió al azar de 2 guerras mundiales y una agitada curva existencial marcada por las horas bajas del exilio y el reconocimiento como ministro. En su ensayo La necesidad del arte, plantea si la cuestión del arte es una actividad trascendental o, por el contrario, un capricho superfluo. Tras analizar las relaciones entre la sociedad y las manifestaciones artísticas a través de los siglos, Fischer investigó el arte desde varias ópticas: la operativa mágica y religiosa, el arte como puente entre el hombre y el patrimonio común, incluso aspectos del arte como medio de educación, sensibilización, denuncia y propaganda. Fischer concluye que en una sociedad sin conflictos que amenazan la convivencia, el arte es una actividad imaginativa y creativa necesaria para el hombre libre y entiendo que también para el coleccionista. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al episodio 91, en numeral 91, del podcast del coleccionista de Todo Colección. Hoy nos visita Víctor Yuri de Torres, licenciado en Historia del Arte y máster en Mercado del Arte, pero sobre todo un gran divulgador de las corrientes creativas y conocimiento a través de su proyecto niundiasinarte.com. Buenas, Yuri. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista. Muy buenas, gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. El placer del arte. Yuri, ¿cuándo sentiste la llamada del arte? Pues es complejo porque hay diferentes causas, ¿no? Diferentes principios. Sí debo decir que desde los 15 años tenía claro que me interesaba el mundo del arte. Luego soy un terrible pintor, por lo cual al final eso también sucede mucho. Mucha gente que es mala a la hora de hacer arte, pero que sí nos interesa. Y tuve una profesora maravillosa que se llama Carmen Velar, que me daba historia del arte, me dio historia del arte entre varios años y tenía una pasión tan grande que consiguió encender esa chispa que yo ya tenía encendida, pero ya de verdad que me hizo caer en este mundo de la historia del arte y volverme un obseso de ello desde el primer momento. No me extraña, con un buen profesor o profesora levanta interés. Por cierto, ¿tienes algún antecedente familiar artístico? Sí, claro, es que ahí está, por eso te decía que también hay más factores, porque por ejemplo mi tía es historiadora del arte, luego, bueno, se ha dedicado a cosas diferentes, también ha hecho cosas de docencia y también ha hecho cosas más relacionadas con el mundo de bibliotecas, de bibliografía, ha hecho alguna publicación relacionada con el arte y ahí también, bueno, pues mi abuelo pintaba, y además pintaba bastante bien, es decir, que era un pintor bastante bueno. Tenía otro abuelo que también se dedicaba a la escritura y, bueno, digamos que la idea del arte, ¿no? El concepto del arte en lo más amplio siempre se ha movido mucho en toda mi familia. Luego, bueno, pues mi hermano toca guitarra, yo también he hecho cosas en el mundo de la música. Siempre hemos estado muy relacionados con todo lo artístico. Es que es mencionar historia del arte y a continuación surge un qué bonito. Pero Yuri, ¿cuáles son los aspectos más desconocidos de tu profesión? La típica frase, siempre se oye esa frase. Yo creo que realmente, para bien o para mal, casi todos los aspectos del mundo de la historia del arte son desconocidos para la gran mayoría, quitando obviamente a las personas que estamos más metidas en el mundo del arte. Bueno, yo te he hablado con la comisaria de una exposición y me decía, ves la exposición y ves el resultado final siempre. Y cuando vamos a una exposición vemos ya todo colgado, los cuadros, las esculturas, todo perfectamente colocado. Pero luego hay un trabajo detrás muy grande, que es el de investigación, que es el de catalogación de las obras. Si tienes una duda sobre una obra, sabes si es una obra de X artista, X pintor. Hay un trabajo muy grande detrás de investigación y de estudio. Son muchas horas que luego la gente realmente no se da cuenta de ello. Para ti, ¿cuál es la función del arte en la sociedad? Esa es la pregunta posiblemente más
más compleja, ¿no? También porque vivimos en un mundo en el que todo parece que tenga que ser funcional de una manera muy directa, ¿no? Porque al cabo todas las cosas tienen una función y todas las cosas sirven para algo, para bien o para mal, todo al final tiene una finalidad, valga la redundancia. Pero en el caso del arte siempre sucede, ¿no? Y bueno, pues por desgracia, como historiador del arte, alguna vez he escuchado esas cosas de, bueno, pues que ¿para qué sirve el arte o para qué sirve la historia del arte? Cuando realmente, o por lo menos mi forma de verlo, el arte es ese algo, ese concepto que nos diferencia del resto de animales, pero sin duda alguna. Todos los animales comemos, tenemos necesidad de comer, de reproducirnos, de dormir, hacemos todo exactamente lo mismo. Pero llega el ser humano y de repente empieza a crear cosas porque sí. Como yo pienso siempre, me gusta mucho una pieza prehistórica, Este hombre del león de Stadel, una obra que tiene 42.000 años, que tiene algo así, de antigüedad, y es una talla en marfil de un hombre león. Hubo uno de los primeros humanos en el mundo, o varios humanos, que un día decidieron coger ese hueso, ese cuerno de marfil y hacer una escultura de un hombre león. Crear algo de la nada. Quizás estamos demasiado acostumbrados a entender a que eso ya es algo bastante habitual. Nos pasamos todo el día creando cosas, escribiendo, esculpiendo. Eso es una cosa muy normal en el ser humano ya. Pero hubo una magia, por decirlo, que yo para mi gusto el arte es lo más cercano a la magia, porque tiene mucho que ver con eso. Hubo un momento en el que el hombre empezó a crear arte. Y al final es curioso pensar que le buscamos una función, pero realmente es posiblemente la cosa que más relevancia tenga de lo que ha hecho el ser humano en la historia de la humanidad, ¿no? Del Homo sapiens, que bueno, también sería entrar en el mundo neandertal, donde vamos viendo que también posiblemente hacían objetos artísticos. No hablo directamente de una función del arte per se, pero sí de una cosa que es innata y que es parte del ser humano. No sé si tiene función, pero creo que es imposible que el ser humano no haga arte. Las bellas artes clásicas eran arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza, y se han incorporado el cine, también el cómic, los videojuegos, el origami y, si nos apuran, hasta la gastronomía. ¿Se nos está yendo de las manos? Puede ser que cada vez usemos, no sé si nos está yendo de las manos, pero puede ser que se use la palabra arte posiblemente demasiado a la ligera. Ya hemos llegado a un punto en el que pues llega un jugador de fútbol, mete un gol maravilloso y decimos que es una obra de arte. Y hay gente que piensa de verdad que es una obra de arte. Y si ya nos metemos en el mundo, por ejemplo, de los NFTs y tipo de cosas, el concepto de arte quizás se está mancillando muchas veces. Pero realmente sí soy una persona que defiendo mucho abrir el abanico de la idea de arte. Creo que antes entendíamos un concepto de arte que posiblemente se ha quedado pequeño para el mundo en el que vivimos. Por poner un ejemplo, una de las cosas que tú has dicho, los videojuegos, y yo soy un gran defensor del videojuego como obra de arte. Obviamente hay muchos videojuegos, y hay videojuegos muy malos, y hay videojuegos de calidad media, pero posiblemente en los últimos 20 años se han hecho videojuegos que son, y lo digo, sin ningún tipo de miedo, obras maestras totales, porque combinan, aparte de dibujo de gran calidad, ilustración, música de grandes compositores, guiones muy elaborados, que muchas veces incluso usan guionistas que provienen del mundo del cine, historias complejas que muchas veces luego también provienen de grandes novelas, pero realmente el mundo del videojuego como concepto obra artística se está acercando mucho a esta idea de obra de arte total, porque conlleva o tiene de todo lo que podemos entender como arte, desde pintura, música, escritura, tiene todo. Así que posiblemente quizá lo usamos un poco de manera exagerada a veces la palabra arte, pero creo que sí que hay que ampliar mucho el concepto de arte. Estamos acostumbrados al arte occidental, tenemos una visión eurocentrista en un mundo globalizado. ¿Qué otras manifestaciones despiertan tu interés y deseas compartir? Pues es curioso porque voy a decir una cosa que realmente es bastante común y que lo tenemos como algo bastante normalizado en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, pero creo que quizá no se le da el valor que muchas veces se merece, como es el mundo del cómic. El mundo del cómic, y en este aspecto me acuerdo de profesores como Ramírez, que era un gran defensor de este mundo del cómic. El mundo del cómic ha sido siempre una cosa muy compleja de aceptar en el mundo del arte. Yo he conocido a algunas personas que han intentado hacer o que han hecho doctorados relacionados con el mundo del cómic en carreras como Historia del Arte o en Bellas Artes, y no siempre ha estado bien visto, cuando luego no hay ninguna razón para no entenderlo como una obra de arte. Yo pienso en Tintín, por ejemplo, y me parece que esos cómics son realmente genialidades artísticas, o algo más moderno como puede ser Sandman. O sea, son realmente un tipo de arte que en muchos aspectos todavía parece mentira, pero cuesta mucho de aceptar.
Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Yuri, ¿cómo surgió la idea de Ni un día sin arte y si nos puedes explicar tu proyecto? Pues Ni un día sin arte surgió un poco como, pues como suceden, yo creo, las cosas que luego se vuelven importantes, que curiosamente surgen a veces de situaciones en las que no piensas que estás haciendo nada de gran relevancia. Ni un día sin arte surgió por una necesidad mía de hablar de arte. Yo empecé en mi página de Facebook a subir de vez en cuando a lo mejor un cuadro o una escultura y a poner pues una pequeña explicación muy breve. O sea, nada que ver, por ejemplo, con lo que hago ahora, que a lo mejor hago explicaciones un poquito más largas. En ese momento eran explicaciones muy breves. Y una amiga mía, que también que es una persona que le gusta mucho el mundo del arte, que se llama Bea, le mando un saludo desde aquí, me dijo, oye, deberías hacer esto de una manera en una página o hacer un sitio en el que sea solamente para hablar de arte, que no sea tu página personal. A partir de ahí empecé, en Facebook. A partir de Facebook cuando salté a Instagram, que es donde realmente las cosas han empezado, a tener más relevancia o muy entre comillas, a tener algo de éxito. Es cierto que la página existe podría decir, yo creo que desde 2017 o algo así, pero el momento en el que la página empezó a tener, la página me refiero a Instagram, que también hay una página web como nindasinarte.com, pero es cierto que en Instagram es donde está el mayor foco, de personas que conocen el concepto de Ninja Sin Arte. Y empezó en 2017, pero es cierto que con la situación de los momentos más duros del COVID, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados en casa, en ese momento en el que yo creo que todo el mundo necesitaban y necesitábamos, porque yo también, ver otros mundos, conocer, otras cosas, otras culturas, huir un poco de toda la situación tan extraña que había. Y es verdad que yo también ahí fue cuando más me volqué en el proyecto de decir, oye, esto funciona, me lo paso muy bien, me gusta mucho hablar de arte, parece que a la gente le gusta cómo hablo de arte. Pues mira, si en ese momento tan difícil pude dar mi pequeño grano de arena en hacer a la gente un poquito más feliz, pues oye, me parece ya que con eso Ninja Sin Arte ha hecho una gran función de momento. Y de todos los estilos artísticos, ¿cuál es el que te interesa más? Siempre es una pregunta difícil, pero verá que para mí, y cualquier persona que conozca un poco lo sabe, la pintura es lo que más me gusta. La historia de la pintura me apasiona, o sea, me vuelve loco. Y además es que el problema que tengo es que me gusta un poco casi todo lo que hay en el mundo de la pintura. O sea, porque sí que es muy habitual que alguien diga, a mí me gusta el barroco, a mí me gusta el siglo XIX, a mí me gusta el rococó francés, soy un fan de Fragonard, de Watteau. Pero es que a mí es raro que un momento histórico dentro de la pintura no me guste. Igual que en la arquitectura puede haber movimientos que me gusten menos, pero la pintura me apasiona. Y además es lo que más me gusta hablar y lo que más disfruto haciendo, mi labor como historiador del arte, tanto para investigar, dando una clase o haciendo divulgación. Es que me parece casi algo mágico esa idea de que a través de un plano, entre comillas, en 2 dimensiones, puedas meterte en un mundo completamente diferente. Me parece que es una cosa, vuelvo a usar la palabra mágica, pero es que para mí el arte tiene mucho que ver con la idea de casi de algo mágico. Iconología e iconografía, el Renacimiento, el Barroco, es muy complicado. Se mezclan los asuntos paganos con los religiosos. Es difícil, pero quizá porque, como que también labor de los que somos profesores o divulgadores de estas cosas, es una labor que tenemos que hacer. Quizá lo difícil a veces es mostrarlo, porque luego cuando te metes en este mundo, cuando empiezas a entender un poco de iconografía, iconología, cuando empiezas a saber que cuando aparece una mujer tumbada y tiene 2 palomas, pues por regla general eso es una presentación de la Venus. Cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, te hace disfrutar mucho más, el acto artístico, el acto de ver una obra artística. Al final es como cuando vas a ver una película o una obra de David Lynch o de ciertos directores que a lo mejor pueden ser un poco extraños, un poco complejos, pero cuando te metes en ese mundo empiezas a entender su manera de crear y al final lo disfrutas mucho más. Pues supongo que con esto sucede lo mismo. En un momento me parece maravilloso conceptos, por ejemplo, la idea de Botticelli usa su famosa musa, Simonetta Vespucci, la usa para hacer de la primavera o para hacer de una Venus, pero luego también usa esa misma mujer, la usa como modelo para hacer la famosa obra La Virgen de la Granada. O sea, al final es esta idea de estas iconografías que se mezclan y que a mí me da mucha envidia cómo en aquella época para ellos era algo habitual. Eran símbolos, más que decir símbolos, pero posiblemente para ellos era su día a día. No lo entendían como un símbolo, sino lo entendían como algo normal y contemporáneo para ellos.
Quizá ahí lo que falta, es un poco unido a lo que hablábamos antes, es un poco más de educación en ese aspecto. Un poco lo que decía antes, es educar en la manera de ver y de observar. Creo que eso es algo que hay un problema en ello. No miramos el mundo tan maravilloso que tenemos porque no sabemos muchas veces mirarlo. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Un saludo para nuestros oyentes hispanoamericanos que están pendientes del podcast del coleccionista de Todo Colección. Yuri, patrimonio artístico en España. ¿Somos conscientes de su importancia? Por desgracia, creo que no. O sea, creo que somos conscientes de mucho, del gran patrimonio que tenemos. Pero hay un problema a la hora de conocer nuestro patrimonio y de muchas veces darle valor, y es una pena que muchas veces vayamos a sitios, a museos, porque obviamente, bueno, pues en Madrid, Barcelona, Bilbao siempre vamos a tener museos, bueno, pues más o menos hay gente que va a verlos todos los días y tiene un número de visitantes interesante, también por el turismo. Pero tenemos un problema a la hora de defender y de dar importancia a nuestro propio patrimonio. Yo este verano, por poner un ejemplo, estuve en la población de Ciudad Real, en el Viso del Marqués, y estuve en el Palacio de Santa Cruz, en el Palacio del Viso, y es un palacio que además ya la manera de venderlo es muy curioso, porque siempre se habla de él como un palacio a la italiana en España. Es como, bueno, vamos a ver, es un palacio lleno de unas pinturas maravillosas, con una arquitectura increíble que está en España. Es incluso hasta cuando hablamos de nuestras propias obras, siempre parece que tenemos que compararlo con el resto. Cuando cualquier construcción, siempre cuando aparece cualquier obra realmente bonita, una iglesia bonita, decimos, esto es como nuestra Capilla Sixtina. Ahí está quizá el error. Hay que hablar de nuestro patrimonio, hablando de lo maravilloso que es, y defender el patrimonio que estamos olvidando, y especialmente el mundo del románico, por ejemplo, que tenemos, o el país o de los países con más patrimonio relacionado con el mundo del románico, y se nos caen, están en ruina la gran mayoría. Esto aprovecho para dar a conocer o dar un poco más de relevancia a este proyecto de Hispania Nostra, que tiene la lista roja de patrimonio, que es una tristeza, pero es muy relevante para que entendamos que tenemos un patrimonio inmenso en este país. Seremos posiblemente con Italia el país que más patrimonio artístico podamos tener en el mundo, y no conocemos casi nada, y muchas veces incluso lo dejamos que desaparezca, y eso es un problema. Hay un problema importante con nuestro patrimonio. A falta de obras maestras solo al alcance de colecciones muy privadas y museos, nos quedan los libros y los catálogos. ¿Nos puedes comentar tu colección? Pues libros relacionados con arte, creo que andaré pues cerca de los 300 libros. También porque, bueno, obviamente hay una parte que es por puro vicio, vamos a decirlo así, por una pasión desmesurada, porque a mí me gusta mucho el concepto de libro, me gusta mucho. Y obviamente también por una parte laboral. Obviamente yo lo uso para leer, para investigar. No es una gran colección, pero poco a poco voy haciendo una colección. Tengo 33 años y que tengo tiempo todavía para tener muchos más libros. Y sobre todo voy intentando tener un poco de todo tipos de arte, porque también, bueno, creo que es útil conocer casi todos los conceptos artísticos. Pero obviamente en mi colección hay mucho de Renacimiento, y especialmente Renacimiento obviamente italiano, pero me gusta mucho el Renacimiento español. Creo que es uno de esos grandes olvidados, y bueno, creo que es una cosa que, hablando de ese patrimonio que tenemos un poco olvidado, el Renacimiento español es uno que hay que darle mucho más relevancia, porque realmente tenemos obras maravillosas, y intento tener casi todas las publicaciones que salen relacionadas con Renacimiento español, especialmente con pintura renacentista española, lo tengo por casa o lo intento conseguir, y para eso uso mucho Todo Colección. Todo se ha dicho. Es que es cierto que hay mucho libro, sobre todo manual, que al ser publicaciones tan especializadas no se reeditan lo suficiente, y afortunadamente nos queda Todo Colección. Yuri, en Ni un día sin arte has montado un museo interactivo muy, muy coqueto. Estoy muy orgulloso por el trabajo que intento hacer en Ni un día sin arte, sobre todo desde hace 1 año y medio en el que todos los días he publicado 1 o 2 obras. Y eso al final hace, bueno, pues el otro día llegué en Instagram a la publicación número 1000. Hablamos de muchos días, muchas publicaciones. Y la verdad que sí, estoy muy orgulloso de hacer este pequeño museo, de intentar acercar un poco la historia del arte a todo el mundo. Si consigo que la gente por lo menos se interese un poco más en ciertos artistas, en ciertos pintores, pintoras, en ciertos momentos artísticos, con una publicación, pues oye, yo con eso creo que ya tiene una función muy, muy relevante. En Instagram, Ni un día sin arte, a diario, hay publicaciones con una pequeña ficha y explicación
que son deliciosas, francamente interesantes. ¿Cuál es el valor o el principal valor que encuentras en una obra de arte? ¿Cuáles son los motivos por los que te fijas en una obra concreta? Muchas veces depende, porque por regla general muchas veces se habla de una obra de arte, pues como antes decíamos, ¿no? Con el tópico típico de una obra de arte que es bonita. Y no siempre una obra de arte tiene que ser bonita. A veces una obra de arte puede ser útil o puede no ser realmente bonita, pero sí tener un significado religioso muy interesante, un significado filosófico muy interesante. Entonces, muchas veces depende. Obviamente, al final también muchas veces va por gustos. A mí, por ejemplo, a partir del Renacimiento me gustan mucho todos los movimientos que están relacionados con el romanticismo, con la pintura prerrafaelita, y entonces eso también hace que muchas veces tenga un gusto que yo sé que muchas veces peco de ello. Pero a la hora de elegir el porqué de una obra de arte es que depende de muchas cosas, porque puede ser que un día vea un pintor y me parece que su obra es preciosa y no tenga tampoco un significado muy especial, pero me parezca que es tan sumamente bella que, oye, me apetece hablar de ello. O a lo mejor hablar de una pintora como Hilma Klint, que es la primera artista en el mundo que hizo pintura abstracta y tiene unas obras que son muy interesantes como pintura abstracta, pero creo que sobre todo hay que hablar de ella porque es la primera. Y siempre se ha dicho que era Kandinsky y ahora hay que empezar a hablar que la primera persona en el mundo que hizo arte abstracto fue una mujer, una pintora sueca como es Hilma Klint. Y a lo mejor su obra no me parezca la más bonita del mundo, por ejemplo, pero sí tiene una gran relevancia. Y eso también influye mucho a la hora de elegir una obra. Es que Hilma Klint, que falleció en 1944, creo que dejó en su testamento dicho que no sabría su obra hasta no sé cuántos años después, y es digna de ver, empezando por los formatos y, bueno, pura vanguardia. Era sueca, un personaje muy interesante. El Museo Picasso de Málaga hizo una retrospectiva maravillosa. Y hablando de tesoros, ¿has encontrado algún tesorillo en Todo Colección? Es la última adquisición que he hecho en Todo Colección y es un libro que lleva muchísimo tiempo detrás de él, que es el libro de Fernando Marías, el historiador del arte, que además, si no me equivoco, profesor de ambos. Así es. Un gran profesor de historia del arte de la Universidad Autónoma, pero bueno, ha trabajado en muchísimos sitios, es un personaje muy interesante, además ahora pertenece también a la Real Academia de Historia, y tenía un libro que es el largo siglo XVI, donde yo creo que es de los libros más relevantes para entender el Renacimiento español en todo su contexto. Un libro puede ser complejo de leer, pero era un libro que se publicó en el 85, que estaba descatalogado completamente. Y yo siempre he estado detrás de conseguir ese libro, pero de una manera de irme a todas las librerías, preguntar. Muchas sé que tienen mi número apuntado para si aparece ese libro llamarme. Y yo en Todo Colección cada 2 por 3 estaba mirando, cada 3 semanas iba mirando a ver si lo encontraba. Y bueno, pues el otro día un buen hombre de Cantabria lo tenía, me lo vendió y fue mi última adquisición y estoy muy contento porque es un libro que siempre he querido tener. Oye, Yuri, es que los clásicos siempre son un valor seguro, pero respecto a las corrientes artísticas contemporáneas, a veces nos dan la sensación de que nos están vacilando. Es posible, claro, el problema que hay con ello es que vivimos en un mundo muy globalizado, pero muy capitalista. Entonces, esto conlleva que la idea de negocio tampoco es algo nuevo. O sea, en la historia del arte siempre ha habido personajes que han vendido en su época muchas obras y luego no han pasado a la historia. O sea, eso ha pasado siempre. Pero es cierto que ahora encontramos ciertas cosas que chocan demasiado o que no llegamos a entender. Y también muchas veces obras que para mi gusto, por ejemplo, están ya hechas. Yo me encuentro en muchas galerías, donde en muchas galerías de Madrid te encuentras obras maravillosas, pero muchas veces te encuentras obras en las que ves un blanco sobre blanco. Y digo yo, bueno, pues esto Malevich o Malevich, como pronuncia, ya lo hizo. Y ya lo hizo varias veces y lo hizo mejor. Y fue el primero en hacerlo. Y tenía su lógica en ese momento. Pero a mí muchos de esos artistas actuales que te hacen obras que son lo mismo que hicieron los grandes artistas rompedores, yo entiendo Duchamp o Manzoni, como decía, mierda de artista en lata. Entiendo esas obras como arte, pero obviamente cuando ves artistas que te están haciendo este mismo tipo de juegos, no, lo siento, ya ese paso ya se ha dado. Ahora hay que ir a un paso siguiente, como contaba antes de NFTs, de este arte virtual, las obras que se venden por internet, que no existen, pero que tú tienes como la obra original, pero realmente no tienes la obra original porque realmente no existe. Bueno, creo que eso es una burbuja que estallará, obviamente. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados.
Llega el momento del minuto de oro, Yuri, el del consejo para los coleccionistas y, en tu caso, amantes del arte. Hombre, el consejo yo daría siempre es seguir apasionándonos con el arte, seguir investigando, seguir yendo a museos, seguir en exposiciones, demostrando que el arte es muy relevante para nuestra sociedad. Y para los que poco a poco nos interesa el mundo de la colección, yo creo que hay que tener paciencia, ¿no? Porque hay que ir poco a poco consiguiendo. Al final, pues a mí, por ejemplo, yo sueño con tener algún día una buena colección de ciertos libros relativamente antiguos. Pero habrá que ir poco a poco comprando una primera edición de un libro, uno que no sea especialmente antiguo, pero sí uno que sea llamativo, y ir poco a poco haciendo tu propia colección con paciencia y, sobre todo, siguiendo el gusto personal, que la gracia que tiene hacer una colección es que al final es una cosa que es para ti, que es tu propia colección y es lo más personal y vas a disfrutarlo mucho más. Así que tener paciencia a la hora de conseguir los libros y los objetos. Un gran consejo. Muchas gracias, Yuri. Ha sido todo un placer conversar contigo en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Muchas gracias, es un placer para mí. Un abrazo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía Romero con sus noticias de la semana. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? ¿Recuerdas cuando en vez de consultar el catálogo de una plataforma de pago, lo hacías revisando las estanterías de los videoclubs? Grandes momentos ochenteros, Rosalía. Sí, Ignacio, antes elegir de qué peli disfrutar el fin de semana era toda una experiencia. Entrar al videoclub de tu barrio con su particular olor a plástico para alquilar una película, comprar chuches, ver decenas de carátulas mientras recorrías cada pasillo, como si de una librería se tratase, leías alguna sinopsis para descubrir un título que te llamara la atención, hasta encontrar ese que te atrapaba. Que te atrapaba por la carátula y a veces poco tenía que ver lo que había en la portada con la cinta. Pero en fin, parece los tiempos de Aquí no hay quien viva. Totalmente. Pero de ficción vamos a pasar a la realidad. Mientras en pleno boom de las plataformas de pago, estos lugares de culto cinéfilo de los 80 van desapareciendo, actualmente, Ignacio, para que te hagas una idea, sobreviven apenas 300 videoclubs abiertos en España. Sus inquilinas, las cintas VHS que se creían extinguidas, renacen con fuerza. Tal y como el CD parecía haber destronado a los discos de vinilo durante años, los nostálgicos españoles se resisten a renunciar al formato físico de las películas. Nos consta, porque además te voy a dar un dato muy interesante. El spot de Todo Colección, una de las localizaciones, eran en uno de los últimos videoclubs de Málaga, el Videoclub Harmony. Muy curioso, de los únicos videoclubs que sobreviven hoy día en Málaga. Pues también curiosa es la noticia que están compartiendo los usuarios de redes sociales con precios desorbitados a los que se encuentran las cintas de VHS de clásicos de Disney. Pero hemos de aclarar, Ignacio, que son las primeras ediciones en España, la de 1995, por ejemplo, si nos fijamos en el caso del Rey León, las que están causando furor entre los usuarios. Son las más cotizadas, al igual que las que están precintadas o en especial buen estado, pues son las más preciadas por los coleccionistas. El misterio de los paquetes y de las cintas sin abrir a estrenar. Pues misteriosa es también la cifra que se puede llegar a pedir hoy por títulos que antaño nos costaban unas pelas. En Todo Colección creemos estar curados de espanto, pero ¿quién te iba a decir a ti que, por ejemplo, el Rey León rondaría los 30.000 euros? Menudo rugido. El rey de la selva de la especulación. Por ese precio, Rosalía, te puedes comprar la jungla entera. Pero en fin, así es el mercado. Oferta, demanda y nadie te obliga. Lo que sí está claro es que cuando el río suena, agua lleva. Y lleva agua, y sobre todo en este caso especial, como te digo, el del Rey León. A raíz de noticias publicadas en los últimos días sobre el valor de algunas cintas, estamos asistiendo a una auténtica fiebre especulativa. Y algunos vendedores se han animado a poner sus títulos con un precio estratosférico. Haciendo una búsqueda por películas infantiles con mayor precio a la venta en Todo Colección, nos encontramos, Ignacio, atento, a La Sirenita por 1.179 euros. 2.600 si se trata de La Sirenita 2, Regreso al Mar. En este caso, además, porque está precintada. La edición original antigua del Libro de la Selva asciende a 3.500 euros.
y La Bella Durmiente a casi 4.000, los mismos que se piden por la edición antigua de ET, el extraterrestre. Teléfono Mi Casa, el clásico de Spielberg. Ya veo cotizaciones que no son de este mundo, Rosalía. Pues si estas no te parecen de este mundo, atento a las 3 siguientes que te voy a nombrar. Hasta la fecha son las más caras, en su versión inglesa. Aladdin, que llega a la friolera de 5.000 euros. La Bruja Novata, ¿te acuerdas de La Bruja Novata? Por supuesto. Yo la veía una y otra vez. Recuerdo con especial cariño la escena de la cama en el mar. Bien, pues este VHS está actualmente a 6.550 euros y la mítica Toy Story disponible por 8.200. Hay un amigo de la buena cotización en él. Sin duda, son precios que van hasta el infinito y más allá. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis, y un me gusta con el pulgar hacia arriba nos anima a continuar con esta tarea divulgadora de la cultura del coleccionismo. Si quieres sumarte a esta apasionante misión, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más artísticos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.